Muy bien, continuamos con el capítulo 27 de Ezequiel y continúa lo que se venía contando acerca de esta ciudad que se llamaba Tiro. Muy bien. Y el Señor sigue dándole palabras a Ezequiel y le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Es decir, haz como un canto de luto sobre Tiro. Sabemos que no es nada bueno. Dice, bueno, vamos a leer. Dice, dirás a Tiro que está sentada a las orillas del mar, que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy perfecta hermosura. Soy de perfecta hermosura. Sabemos que empieza como bastante mal. Y bueno, vamos a recordar un poco de lo que también se decía antes, que Tiro era era como un centro comercial, un montón de cosas de mucho valor, o sea, convencida con muchos, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo eso. Y acá en el mapa tenemos todas las cosas con las que comerciaba y dónde estaba ubicada. Como se dice, era una ciudad, una región costera, o sea que estaba ahí donde está el puntito chiquito. Y bastante céntrico, porque Tiro, tiene puntos para todos lados. exactamente. Y todas esas flechas son todos los viajes y los envíos de mercancías, mercadería y todo lo que ella transportaba y le llegaba. O sea, era una ciudad bastante importante y conocida por todo el mundo. Imagínate que es una ciudad en la que todos le compran porque es como el mayorista, ponele. Ah, vamos a Tiro, vamos a ver. Claro, exactamente. Algo No, pero así. además la ventaja de estar en el mar. Esa es Exacto. otra cosa. Claro, porque los barcos salían de ahí mismo y bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que el Señor opina de esta ciudad que en un momento, como se decía antes, fue de ayuda para el pueblo de Israel, pero por pensamientos y como dice acá, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura y por su corazón que se empezó a inclinar para un lado que no debía ser, el Señor ahora le da una palabra a Ezequiel para que profetice. Acá vamos a ver que es como, no sé cómo se dice, pero justamente Tiro está cerca del mar y el Señor la compara a Tiro como un barco gigante y hermoso. O sea, no sé cómo se dice eso cuando se relaciona con lo que, bueno, no sé, ahora vamos a ir. Algo así, exactamente, es como una analogía. Dice, bueno, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Bazán hicieron tus remos. Tus bancos de pino de las costas de Kitim, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arvad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército. Tus hombres de guerra, escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Bueno, vemos acá que está hecha con lo mejor, o sea, con lo mejor de las cortinas, dice que se hacían de púrpura o sea, no, esto no es literal, sino que el Señor lo compara. Hasta de púrpura, imagínense la vela de un barco hecha de este tipo de tela, de púrpura. Después, los remos hechos con marfil, o sea, con piedras preciosas, cosas increíbles. Dice que también los sabios eran los que manejaban el timón del barco. Imagínense eso, los ancianos, los más hábiles obreros, de todo lo mejor de las naciones que estaban cercanas, con lo mejor fue hecha esta ciudad y como dice el Señor, todo esto como que completó tu hermosura, como que le sumó a tu vanagloria. Todas estas cosas que esta gente hicieron en esta ciudad. Y vemos que también su identidad empezó a ser construida sobre riquezas, comercio y prestigio. Pero no vemos en ninguna parte que haya algo que nombre a Dios. En ninguna parte. Vamos al del 12 al 25, que no lo voy a leer todo, pero es como que nos muestra las rutas comerciales de este país, de este, no es país, no, es como esta nación, esta ciudad. Exactamente. Bueno,
Vamos a ver que Tarsis comercializaba plata, hierro, estaño, también nombra a Javán, Tubal, Mesec, que habían utensilios de bronce. Después vemos a Togarma con caballos, corceles de guerra, mulas. También vemos a los hijos de Dedán, que habían colmillos de marfil y ébano. Edom también traficaba perlas, púrpura, vestidos, linos finos, corales. Judá y la tierra de Israel también comercializaban trigos, minit, miel, aceite, resina. Damasco comercializaba también vino de Herbón y lana blanca. Dan y Javán también dice que venían a las ferias, donde Tiro hacía ferias, y comercializaban en el mercado hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. También Dan comercializaba paños preciosos para los carros, que son como, ¿vieron los caballos, los que se le ponen para montar? Bueno, eso, comercializaba ese tipo de telas para ponerse a los caballos. Arabia y todos los príncipes de Cedar también traficaban corderos y carneros, machos cabríos. También en Sabá y Ramá vinieron con lo especial de toda especiería y toda piedra preciosa. Después tenemos a las ciudades de Arán, Cane, Edén, Sabá, Asiria y Quilmad, que también venían y negociaban varias cosas, entre esos mantos de azul y bordados, cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. También vemos las naves de Tarsis, que eran como caravanas que traían las mercancías. Y el versículo 25, que es donde me quedé, dice que así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. Todo esto que nombramos vemos que son cosas para nada baratas y son muchos países y era lo mejor de cada país con los que se hacían negocios esta ciudad. Era un punto comercial, era como una red de negocios como vemos acá, que todos llegan al mismo punto, que es Tiro. Bien, y bueno, son todas las mercancías que también obtenía y todo el dinero por lo cual también se enriqueció un montón y como dice, llegó a ser opulenta. Una pregunta, a ver si me ocurre, capaz que me la saber responder. ¿Qué es lo que producía Tiro? Porque, a ver, más allá de que era un lugar al que llegaban y vendían cosas, Tiro algo tenía que vender o algo comercializaba. No, no lo tengo acá, porque dice como comerciaba contigo tal cosa. No dice tipo, vos le dabas o ellos ¿Qué producía Tiro? No, lo que también ellos aportaban era el lugar. Claro. Era el centro de negociación. Claro, como tercerizado, o sea, que vendían lo que, o sea, capaz que pagaban y por eso que compraban lo vendían a otro precio. ¿Y qué es o sea, Tiro es del Líbano? O sea, tiene todo lo que podía comercializar el Líbano, era de ellos también. Claro, el Líbano tenía de todo. Claro. Tenía por madera, bueno, Tiro tenía también. Forma de, bien. Sí, claro. Dice que se hizo poderosa por el comercio, o sea, no tanto por lo que él exportaba, sino como decía Romy, por la red que era el punto. Buenos comerciantes. No, está bueno porque además si yo, por ejemplo, cualquiera que se venía del lado de Asiria iba a comprar, no sé, aceite que venía de tal lado. Claro. Y era como un punto que conectaba lo que llegaba y vivía. Vamos a ver que su mayor recurso era su sabiduría. Entonces, con esa inteligencia hacían todos los negocios. Spoiler. Bien. Como dato no menor. Versículo 26 dice, en muchas aguas te engolfaron tus remeros, viento solano te quebrantó en medio de los mares. ¿Qué quiere decir esto? Los remeros obviamente son los que tienen los remos y los que llevan el barco adelante. Como dice los remeros, acá habla de líderes, de gobernantes, y como vimos antes, los sabios, los entendidos, los ancianos, eran los que llevaban el barco adelante. Y los que probablemente, como dice Romy, llevaron a esta ciudad a que sea tan grande y que se maneje con tanta sabiduría para hacer negocios. Pero como dice, te engolfaron. Esto quiere decir meter en aguas muy profundas. O sea, las mismas personas que supuestamente te sacaron adelante con su sabiduría y lograron hacer negocios, son las mismas que te llevan a hundirte. Versículo 27 dice, tus riquezas, tu mercadería, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán del medio de los mares en el día de tu caída. Ahí vemos algo que también como que confirma lo que veníamos hablando anteriormente en el otro capítulo, que este pueblo
se burló de Israel y vemos que a ellos les convenía un montón, ya eran ricos, imagínense con la caída de Israel, más poderosos aún, y ese pensamiento y eso que había en su corazón fue lo que hizo que Dios tomara ajustes y, como dice, todos los negocios, los pilotos, los agentes, los hombres de guerra y aún los que están en tu compañía, o sea, los que no son de ti pero están contigo, todos caerán. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas, descenderán de sus naves todos los que toman remo. Remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra y harán oír su voz sobre ti y gritarán amargamente y echarán polvo sobre sus cabezas y revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se teñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo que seas quebrantada por los mares, en los profundos de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Vemos que todo lo que esta ciudad se jactaba, de lo guau que tenía, de lo tanta riqueza, porque en sí era como Egipto, era una ciudad tranquila, no le iba a faltar nada nunca, según ellos, pero vemos que todo de lo que tanto se jactaba, en un momento el Señor mandó su juicio, porque también vio el corazón y todo quedó destruido, como se decía, en medio del mar. Ni siquiera fue aprovechado por otros, todo fue destruido. Y bueno, dice, todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti y sus reyes temblarán de espanto, demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Acá termina el capítulo, pero tiene una referencia en Apocalipsis más adelante, que el capítulo habla más o menos de lo mismo, pero en el capítulo de Apocalipsis tiene como título Profecía contra Babilonia. ¿Qué tiene que ver? No, o sea, estas ciudades no tienen nada que ver, pero en sí, la esencia de la ciudad, sí. O sea, en Apocalipsis, cuando se habla de profecía contra Babilonia, es acerca de la rebeldía, del orgullo. Entonces, sí, exactamente. Entonces vemos que Babilonia es un símbolo de rebeldía, de orgullo, desde la Torre de Babel hasta Nabucodonosor, siempre fue el símbolo de representar el orgullo humano, la rebeldía, todo lo que va en contra de lo que Dios establece y pide. Vemos que también Tiro es uno de esos casos. Como también en ese capítulo de Apocalipsis se hace referencia a Sodoma, a Egipto, o sea, no es solamente con Tiro, sino que es con muchas ciudades, pero se nombra Babilonia porque es el símbolo máximo, por así decirlo, de esto. También, bueno, vemos acá que termina este capítulo y todo lo que tanto esta ciudad tenía quedó en medio del océano. ¿Y qué pasa? Muchas personas también en la actualidad, o sea, más reciente, más actual, lo relacionan con ¿qué? ¿Qué puede ser? Sí, o sea, a la ciudad se le nombra acá como el barco gigante hermoso, que en un momento para el otro fue destruido y nadie pensó que eso podía pasar. Es más, dijeron que nunca pasaría. Titanic. Exactamente. Muchas personas, cuando ocurrió lo del Titanic, o sea, no es que el Señor profetizó contra el Titanic, nada que ver, pero es como una ilustración más reciente de nuestra época de lo que pasó, porque en el Titanic había gente poderosa, millonarios, de lo mejor, era de clase alta, todo lo máximo, y en un momento para el otro, también, a causa de alguien que dijo, ni el Señor, ni Dios puede hundir este barco, se hundió. Porque el Señor lo demandó, el Señor lo quiso y así pasó. Y bueno, vemos cómo Dios no critica el negocio de estas ciudades, porque vieron que se nombra un montón, comercializaste con este, con este, con este. Dios tenía el detalle todo lo que esta ciudad hizo. Y así también podemos ver, Dios tiene el detalle cada cosa que hacemos. Y no es que Dios está en contra de lo que uno emprenda o haga, sino que está en contra de que a veces el éxito sea más que Dios. O sea, en todo lo que vimos nunca vimos que mencionaron a Dios, ni que buscaron a Dios, y es más, vemos que se burlaron de los hijos de Dios. Entonces el Señor no está en contra del comercio ni nada de lo que hizo esta ciudad, sino en contra de su esencia, de su corazón, de no consultar a Dios
y también de jactarse del éxito y pensar que eso reemplaza a Dios, cuando en realidad el Señor es el que te lleva a poder emprender y tener éxito y la bendición de Él. Así que bueno, así terminamos con el capítulo 27 de Ezequiel.